Vale, Felipe. Ya, sí, Felipe. sí. Sábado. Hay que hacer la cosa más. No. Bueno. Ah, sí, no sé cómo. Desarmamos. Vamos sábado. Con la lógica de la- tarde, del llegamos evento. como a las- No, porque si no es muy caro. Acá está mi cosita. No quiero que sea tan estrado, tan... ¿Dónde vamos? Yo hice de lugares. ¿Qué foto que sería esta, eh? Mil identidades. No, es mejor pasarlo al... Bueno, buenos días a todos y todas. Todos los que quieren ir acá a esta mesa, pediríamos que se coordinen con Cristian, que parece ser el gerente de las identidades, porque tiene muchísimos nombres. Mi nombre es Bárbara Goebel, soy del Instituto Iberoamericano de Berlín y me asignaron el rol de coordinar esta mesa hoy a la mañana, que corresponde al eje C del coloquio de verano Migración, Ciudadanía y las desigualdades relativas a etnicidad, género y generación. Y voy a empezar presentando a Elizabeth Jellin, quien va a dar la conferencia de impulso. Elizabeth Jellin es investigadora del CONICET, trabaja en el Instituto de Desarrollo Económico Social, IDES, y el Centro de Investigaciones Sociales, que es una unidad ejecutora del CONICET adjunta al IDES. Tiene un PhD en Sociología de la Universidad de Texas, en Austin, y desde hace poco me es importante mencionarlo porque es todo un reconocimiento, un doctor honoris causa de la Universidad de París-Nanterre. También se caracteriza no solamente por tener una amplia gama de publicaciones, sino por algo que creo que está también detrás de la lógica de la red Desigualdades.net, que es trabajar también a nivel institucional y de las estructuras para permitir flujos de conocimientos más simétricos y descentramientos. Ella fue miembro de una serie de boards, de directorías de instituciones académicas, tal como UNREST en Ginebra, Wissenschaftskolleg en Berlín und Center for Advanced Studies, o el Center for Advanced Studies de Alemania, Social Science Research Council de Nueva York. Recibió en el 2013 el premio Hussey a la trayectoria en investigación en ciencias sociales, otorgado por el gobierno argentino, y sus intereses de investigación son los derechos humanos, la memoria de la represión política, la ciudadanía, los movimientos sociales y la familia. Chevy, por favor, introducinos a la temática de este eje hoy a la mañana, que es bastante compleja también. Bueno, muchas gracias por la introducción. Yo creo que lo más importante es que este formato de diálogo intergeneracional también, intergéneros, o sea, estas de las interétnicos, nacional y todo lo demás, lo podemos hacer de manera horizontal en esta instancia, rompiendo muchas de las jerarquías y las desigualdades, o tratando de romper muchas de las jerarquías y desigualdades que nos acompañan en nuestra vida y en nuestros objetos de estudio. Yo participé en una otra escuela de verano, que siempre, o de primavera, o de otoño, o de invierno, de lo que fuera, nunca es en verano, y me parece que es una instancia muy rica de diálogo entre colegas, y diálogo, si se quiere, intergeneracional en términos de experiencias de investigación.
para ahora yo lo que hice fue trabajar un poquito simplemente sobre las palabras claves del título de este eje, que son 5, y con eso da para hablar mucho, no sé cuánto, porque migración, ciudadanía, etnicidad, género, generación, da para un curso completo. Pero mirando los trabajos que ustedes presentaron, los que están en este grupo, que son 7 trabajos, y no me voy a referir a cada uno individualmente porque esa es la tarea de las comentaristas que vienen después, todos tienen algo que ver con migración. Más o menos siempre están. Entonces voy a empezar por la palabra migraciones, y el tema de migraciones, que en la tradición latinoamericana tiene una larguísima trayectoria de investigación, o sea, no es un tema nuevo, todo lo contrario, es un tema que digamos que tiene años y años, décadas y décadas de trabajo. Y las categorías que se usaban, digamos, hace 50 años para trabajar sobre migración, tenían que ver en aquella época, porque esa era la realidad de los países, digamos, una cuestión más histórica sobre la inmigración europea a los distintos países de América Latina, que habían abarcado periodos y épocas diferentes, pero se trabajó muchísimo sobre la inmigración europea, incluyendo ya hace bastante los temas que no aparecen mucho en los papers aquí, que tienen que ver con la migración del exilio, la migración política. Es una cuestión a la cual voy a volver en un ratito. Y cuando se hablaba de lo que pasaba, ¿no? más contemporáneamente, vivíamos un momento histórico de alto proceso de urbanización y de enormes corrientes de migración rural-urbana. Digamos, esos eran los temas. Uno trabajaba sobre qué le pasa al campesino cuando llega a la ciudad. Digamos, esa era una de las cuestiones que se estaban viendo. Había, y esto es un tema creciente a lo largo de estas décadas, una preocupación por la migración ya no europea, internacional, pero limítrofe. En el caso, para contrastar Argentina y México, Argentina como un país de inmigración de países limítrofes de Bolivia, Paraguay especialmente. Paraguay es el primer contingente históricamente, primero en números también, pero también Chile, Brasil, Uruguay y más recientemente y de manera significativa, aunque no sea limítrofe geográficamente, pero sí culturalmente, migración peruana. Y México, que tradicionalmente el estudio de la migración era de emigración y de ir hacia el norte, y también limítrofe, y que también se transformó, especialmente en las últimas décadas, por las corrientes centroamericanas que llegan a México como supuestamente paso intermedio hacia los Estados Unidos. En todo esto, fíjense ustedes que hablamos de países, y decimos, todo el tema está definido en términos de fronteras de los estados, ¿no? De los estados-nación. Migración interna, rural, urbana, migración internacional, limítrofe, no limítrofe, de aquí para allá. Y cuando empezamos a hablar de fronteras de los estados, necesariamente estamos hablando de temas de ciudadanía. Y es ahí donde está el vínculo entre migración y ciudadanía. Y yo hice un pequeño trabajo de decir, bueno, ciudadanía 1, ciudadanía 2, ciudadanía 3. Ciudadanía 1. Ciudadanía 1 es la parte formal de la ciudadanía. Es lo que nos dicen en los formularios que dice ciudadanía, y uno pone Argentina, mexicana. O sea, hay una parte que tiene que ver con un lugar cívico-político de pertenencia, que además generalmente, por lo menos el de nacimiento no es elegido, y están todos los debates sobre ciudadanía de jure, de facto, todas esas historias, pero tiene que ver con esta primera ciudadanía, es el documento, ligado también con el derecho al voto, y ligado después y a las responsabilidades cívicas,
Uno tiene, los países que tienen servicio militar obligatorio tienen que hacer el servicio militar porque es ciudadano de ese país, etcétera, etcétera. Entonces hay un aspecto de la ciudadanía que es formal y que en muchos de los estudios como que uno no le da tanta importancia, pero después aparece de una manera peyorativa, a mi modo de ver, cuando se habla de migrantes ilegales. Entonces ahí, digamos, yo trato de usar una noción de documentado o no documentado, que me parece más neutra que legal o ilegal, porque ilegalidades hay múltiples. Entonces ahí hay, y que esa ciudadanía a su vez da derechos, además de las responsabilidades, da derechos a acceso a beneficios sociales, y aquí entra todo un tema que está por lo menos en una de las ponencias más desarrolladas, que es la ponencia de Eño, que tiene que ver, de manera indirecta, si se quiere, con cuán abierto o cerrado es un país y cuán abierta o cerrado, qué obstáculos pone a la libre circulación de personas. Sabemos que en Europa está hay todo el tema de visas, de fronteras, de todo esto, flujos, cruces, e intentos de cambiar la normativa, de empujar los límites o no empujar esos límites. Quizás el Schengen en Europa y la Comunidad Europea es un ejemplo de ampliar los límites del país poniendo la frontera en la región, ¿no? Poniendo y haciendo una frontera que podría, aunque no lo tenga, competir con el muro, ¿no? El muro entre México y Estados Unidos y otros muros que hay por ahí, de Israel y Palestina o cosas por el estilo. O sea, hay muros que pueden ser materiales o inmateriales. Esto me lleva a una segunda noción de ciudadanía o un segundo aspecto de la ciudadanía que tiene más que ver con las luchas por la ciudadanía, que tiene que ver y que tiene dos partes. Una es las luchas por los cambios en las políticas migratorias, ¿no? Que se abra, que se cierre. Estados Unidos y los debates sobre el lugar de la inmigración en los Estados Unidos sería un ejemplo clarísimo de estas, claramente de luchas, de quienes quieren cerrar y quienes quieren abrir. Y las otras que son menos transparentes. Y algunos países que por ahí tienen normativas muy abiertas. Argentina es un país, y especialmente con la nueva ley de migraciones, es un país que muy abierto. Y después hay otras cosas que van pasando en términos de discriminación, pero hay una parte de apertura y cambio, que uno de los temas que están siendo estudiados bastante tiene que ver con los derechos a voto de los ciudadanos no residentes, todo este tipo de temas que hacen que aquí Luis y Eño son como mucho más expertos que yo en este mundo de las luchas y las discusiones sobre quién tiene derecho a voto, quién tiene derecho a una ciudadanía que vaya más allá del voto a través de, por ejemplo, ser titular de derechos sociales, todos los convenios que van, si haber trabajado en un lado te sirve la jubilación en otro, acumula, no acumula, títulos escolares, todo, o sea, hay un montón de cosas que tienen que ver, que no es solo la posibilidad de la persona de moverse de un lugar a otro, sino además qué carga esa persona en términos de derechos o cuando se muda de un lugar a otro. Temas que tienen que ver con, o sea, si se quiere, desterritorialización y reterritorialización de la ciudadanía. ¿Está ligada al territorio? ¿Está ligada o no? Que son estos grandes temas que aparecen también. En este punto, hay algunos trabajos en los que están acá que tienen que ver con las luchas por acceder a la educación, o sea, temas que van por ese lado, ¿no? Y aquí me gustaría como que traer a colación como una especie de ciudadanía 3, que son como niveles o características si uno lo piensa en clave de derechos,
Y un autor que yo no lo he visitado en ninguno de los trabajos, para mí fue una referencia y sigue siendo una referencia importante, es un autor australiano que se llama Stephen Castles. Y Stephen Castles hace una diferencia entre citizen, denizen y margizen. Trabaja con estas tres categorías que son como una jerarquía de ciudadanías que generan desigualdades, pero que al mismo tiempo generan reconocimientos diferentes. A mí me parece que son categorías que son útiles para trabajar en estos temas. Bueno, pregunta que me plantea todo esto y los trabajos que leí. Yo digo que hace 50 años se trabajaba de cierta manera, van pasando cosas. ¿Qué pasa ahora? De aquella análisis de migración interna versus migración internacional, hoy en día uno lee los trabajos y se encuentra con ideas de diásporas, trabajos multisituados, o sea, toda otra parafernalia de conceptos, flujos, diásporas. Y creo que esto tiene que ver con un cambio en la realidad y tiene que ver también con un cambio conceptual. Un cambio en yo lo voy a decir casi con anécdota personal. Cuando mi papá llegó a la Argentina, inmigrante de Polonia en el año 1930, no tenía la menor ilusión de que iba a volver a Polonia. Quizás volver en algún momento de visita, pero las migraciones eran migraciones para quedarse. No. Hoy en día las migraciones económicas, y más todavía las migraciones políticas, hay mucho más flujo y mucho más expectativa de flujo de lo que eran en aquellas épocas. Y claramente con la migración política. Los desplazamientos y refugiados son todos estatus que la gente vive como temporarios, que después se conviertan en cosas mucho más permanentes. Pero el asunto de la terminología más fluida que estamos usando ahora tiene que ver también con la fluidez, no solo de las prácticas de la gente, sino también de las expectativas. Esto se refleja en los trabajos de migraciones que tienen que ver con lo multisituado, o sea que uno mira al migrante que va, pero también qué pasa con lo que quedó, porque lo que quedó es parte de una misma red, redes de migrantes, o programas como el que analiza Nuria, que es un programa donde está estipulado que la gente se va y después vuelve, o que se los contrata. Todos los programas de trabajadores, ¿cómo se llaman? Guest workers, que hay en distintos países europeos. Entonces creo que ahí hay un cambio o una línea que vale la pena, desde una perspectiva así de poner el campo, es que los trabajos de migración y ciudadanía hay un cambio hacia una noción de ciudadanía más diversificada y más fluida, desterritorializada en algún sentido y territorializada en otro, y también en migraciones hay una fluidez mayor de las nociones de mudarse, irse de un lugar a otro. Bueno, segunda parte, ¿cómo ligamos esto con las otras tres palabras que tenemos allí? Etnicidad, género y generación. Etnicidad es muy interesante en todos los trabajos y permanentemente hay como, de lo que se habla es de nacionalidad. Bolivianos en Argentina, colombianos en España, ecuatorianos no sé dónde. O sea, ¿estamos hablando de etnicidad? No estamos. Estos trabajos de migración no están hablando de etnicidad. Están hablando de más en la clave de ciudadanía que en la clave cultural de etnicidad, ¿no? Y la pregunta, digamos, y entonces allí, digamos, la pregunta en general es lo mismo. Hay algún trabajo trabajo sobre las migraciones bolivianas en la Argentina que muestran, de hace unos años, que muestran que en realidad
uno podría decir que la bolivianidad se construye en Buenos Aires. Que la Virgen de Copacabana como Virgen boliviana, en Bolivia no hay, la Virgen de Copacabana es una entre un montón de vírgenes más regionalizado. En Buenos Aires la fiesta de la Virgen de Copacabana es la fiesta de los bolivianos y las bolivianas. Entonces, ¿qué es esto? Esta noción, me parece que ahí hay un trabajo de deconstrucción y de crítica para hacer, de cada vez que uno pone un nombre propio. Esta vieja profesora que alguna vez tuve, era norteamericana y estaba en la Argentina, y alguien decía, estoy estudiando Córdoba, reemplazame Córdoba por un concepto, por favor. Yo no sé lo que es Córdoba. O sea, sacar los nombres propios y ponerles contenido. Y entonces ahí la relación entre nacionalidad y etnicidad se vuelve muy problemática. Este es ¿qué vamos a estudiar? Dice, mexicanos en Los Ángeles, bolivianos en Córdoba. Bueno, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Conformación de identidades étnicas, y no lo podemos llamar etnicidad. Vamos a llamarlo etnicidad, tenemos que hacer otro estudio, o sea, problematizar de otra manera, mirar si se refuerzan identidades étnicas, se transforman, desaparecen, prácticas de reclamo de derechos o prácticas en términos de identidades culturales, qué sé yo, muchas cosas que no están. Ninguno de los trabajos que están presentados acá lo tematizan, pero nadie lo tematiza, no es que estos trabajos tienen un hueco, creo que hay un hueco. En los trabajos tampoco hay mucha tematización del género. Por supuesto, políticamente correcto, saludo a la bandera, tenemos que tomar género, tenemos que hablar de la palabra más de moda, porque yo creo que es pura moda, si quieren después discutimos mucho. Interseccionalidad, es un saludo a la bandera si no le damos contenido. Sí, sabemos, es una norma. No tire papeles, dice, hay que tomar clase, género, raza, etnicidad y sus interacciones. Sí, por supuesto, es un saludo a la bandera, a menos que le demos el contenido que le queremos dar, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, me parece que, o sea, les digo, en los trabajos no aparece la tematización de la cuestión de género, y la generación solo aparece cuando se habla de demandas de educación, porque hay demandas de educación de los jóvenes, de los hijos, de lo que fuera. Y no hay una cuestión sobre ni siquiera la vieja noción de generación, de primera generación de inmigrantes, los hijos de los inmigrantes, que es toda otra tradición de estudios que está muy presente en la sociología y en la antropología. O sea, estábamos hablando con Laura el otro día que Jujuy, ¿cuántos son bolivianos nacidos en Bolivia y a los que se llaman, o en Buenos Aires, a los que se llama bolita, respectivamente? Los bolitas, los chicos de la escuela que le dicen a otro en un barrio pobre, ahí están los bolitas. Por ahí son tercera generación de argentinos, están llamando bolitas. Entonces creo que ahí hay un tema sobre generación, migración, tipos de discriminación, relación, que, de nuevo, lo abro, lo dejo allí. Para terminar, ¿cómo? Porque todo este seminario se llama, yo hice los deberes mirando el programa, una nueva agenda para la investigación de las desigualdades sociales. Entonces digo, bueno, ¿qué hay que tomar en cuenta para la nueva agenda? Yo creo que, digamos, y esto es muy lo mío, ¿no? Que la noción de flujo es una noción muy importante. Y que en la conferencia inaugural Marianne dijo algo que me resultó muy importante, que tiene que ver con la territorialidad y los flujos. Y yo creo que el juego entre territorialidad como conquista de un espacio para sentirlo como propio y los flujos es un juego, una dinámica que vale la pena de ser mirada.
hay estudios que se basan en flujos, hay otros que son muy territorializados, pero me parece que allí hay algo que vale la pena de ser mirado. Pero, y aquí, en la migración hablamos de flujos de personas y que provocan cambios en los estudios multisituados, muestran los cambios en el lugar de origen, en el lugar de destino, las idas y las vueltas. También se habla de los flujos, de otros flujos. Las remesas son flujos de dinero, que van de un lado para el otro. Pero también hay flujos de ideas, de mercancías, de información, de afectos. Hay afectos a larga distancia, los estudios, varios estudios muestran cómo las mamás que están trabajando en temas de cuidado en un lado, cada día a través del Skype y del celular controlan, tienen contacto y hacen los deberes con los chicos en el otro lado. O sea, 1000 cosas que tienen que ver con esto, y los flujos de ideas que creo que estamos trabajando muy poco. Yo menciono solo 2 cosas. Recuerden que toda la movilización sindical en América Latina de principios del siglo XX, toda la organización estuvo basada en inmigrantes, pero inmigrantes que venían como movilizadores políticos, anarquistas y socialistas, que venían a crear. Buena parte de la gente que ha vuelto del exilio político en el Cono Sur cuenta cómo se volvieron feministas en Suecia, por ejemplo. Entonces hay toda una cosa sobre los flujos de ideas, sea con la materialidad de la persona que va y viene o con la idea que viaja por internet o por donde sea, que me parece que también vale la pena, o sea, quiénes, cuándo transmiten, reciben, transforman. Y aquí esta noción de transnacionalismo, que también es otra de las nociones que, si no se las analiza bien, es nuevamente algo que está de moda, hay que decir. Uno puede pensar en varias formas de transnacionalismo. Los estudios de migración tienen toda una corriente donde la noción de transnacionalismo, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo, lo pronuncio bien. Guarnizo trabaja con una fuerte noción de transnacionalismo muy bien en los estudios de migración. Pero está la otra que empezó con Arjuna Padurai, que es el transnacionalismo de las comunicaciones, y el transnacionalismo de las personas y el transnacionalismo de las comunicaciones, hay que trabajarlos juntos. Yo les iba a dar un ejemplo de los trabajos alrededor con una fuerte noción de flujo, que tenía que ver con el ejemplo de lo que se llaman las cadenas de cuidado, que no son cadenas, pero así se llaman, pero mejor me quedo aquí porque me parece que ya hablé demasiado. Me parece que la relación, otro de los campos de agenda abiertas, para terminar, es que a través de los flujos, o por impacto de los flujos, el trabajo está en ver qué pasa con las instituciones, qué pasa con la definición de derechos. Y aquí también hay estudios, inclusive en la red, por lo menos 2 que yo me acuerde, el de Conrad y el de Sergio, que están mirando qué hacen los consulados, qué hacen las políticas estatales, pero políticas estatales no solo en la ley de migraciones, sino en la práctica concreta de qué le pasa a la gente cuando va a un consulado, qué intervención tiene el consulado en la vida de los migrantes. Paro aquí. ¿Qué? Sergio Cayano, no Sergio Costa. Tenemos Sergio, varios Sergios. hay varios Sergios, sí, pero Sergio Cayano. Bueno, aquí dejo. Gracias. Muchas gracias, Shedi. Elizabeth, pero todos le dicen Shedi, así que yo le hablo también así, por poner varias cuestiones y desafíos del área también de índole metodológica y teórica sobre la mesa, que creo que que vamos a poder discutir después en esta difícil labor, en este eje de articular conceptos, que cada uno de estos conceptos también tiene una historia, ¿no?, de investigación muy heterogéneos en parte. Pasamos ahora al bloque de los comentarios.
Tenemos hoy 3 comentaristas, Manuel Góngora Mera, Sara María Lara y Marta Judith Sánchez, que están sentados aquí, y los voy a presentar brevemente. Manuel Góngora Mera es investigador postdoctoral y docente de la red Desigualdades.net, está afiliado en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Ha estudiado Derecho y ha sido docente de la especialización en Migración Internacional, Derechos Humanos y Desarrollo en Flaxo en Quito, y lo menciono porque muestra la conexión con nuestro eje, y ha sido también investigador visitante de UNRIST. Para los que no están tan familiares, a la acrónimo SUP es United Nations Research Institute for Social Development, y se interesa por temáticas que tienen que ver con la articulación y no articulación, fragmentación de regímenes de derecho, y cito 2 de las publicaciones más recientes: el derecho internacional y la mercantilización biohegemónica de la naturaleza, y The Frontiers of Universal Citizenship, que creo que también muestran el nexo con nuestro eje. Y por razones de tiempo pasaría directamente a presentar brevemente Sara Lara, que es investigadora titular aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. También es titular de la cátedra, o ha sido titular de la Cátedra de México Contemporáneo de la Universidad de Montreal en 2012, y sus intereses de investigación son la migración, las cadenas globales agroalimentarias y el empleo rural. Y por la tercer comentarista es Marta Judith Sánchez Gómez, que es investigadora titular C, tiempo completo, del Instituto de Investigaciones Sociales UNAM. Se interesa por la temática de las migraciones indígenas en América Latina, pero también ha analizado mujeres migrantes en Estados Unidos y España, o sea, la cuestión de género en la migración. Bueno, empezaríamos con Manuel y después seguimos con Sara María Lara y Marta Judith Sánchez, los comentarios vinculados a la temática y a los trabajos de los participantes. Bien, muchas gracias. Prometo ser breve en mis comentarios, pero quiero antes hacer dos comentarios. Primero, mi esposa acaba de defender exitosamente su tesis doctoral en Medicina Molecular y Biología del Cáncer, con el título Functional Characterization of Cancer and Rhizopathies Associated CHIP2 and BRAF Mutations. Así que le dije que la única forma de resarcirla, por no haber estado en el evento más importante hasta ahora en su carrera académica, por estar en diversos eventos en Ciudad de México, era hacerle este pequeño homenaje público a sus casi 7 años de investigaciones tratando, si bien entendido, de establecer el rol de 2 proteínas en la cadena de señalización intracelular y su impacto en la activación de diversos tipos de cáncer. Segundo, yo he sido el primer investigador postdoctoral que llegó a la red hace 5 años y el único que se ha mantenido allí hasta el día de hoy. Así que he escuchado a casi todos los investigadores que trabajan en temáticas migratorias que han pasado por la red, y además he hecho coautorías con al menos 9 investigadores de la red. Así que muchas de las ideas que iluminan mis comentarios han tenido la influencia de muchas de estas personas. Aquí represento a la red al exponer estas ideas, pero siento que más que mi autoría han sido un producto colectivo. Voy a intentar hacer un ejercicio de articulación y de sistematización de los 6 ensayos. No voy a entrar en los detalles y minucias de sus investigaciones, ya que ayer tuvimos la oportunidad de escucharlos a ellos en la presentación de sus pósters y ustedes tendrán la oportunidad de dirigirles sus preguntas directamente. Solo debo mencionar que a pesar de la variedad de los textos, ciertos déficits metodológicos y lo provisional de los resultados empíricos, que es natural para el estado, para el avance de las diversas investigaciones, encuentro que estos 6 trabajos armonizan y se complementan muy bien y pueden servirnos como base
para acercamientos conceptuales más generales que pueden ser útiles no solo para sus investigaciones individualmente consideradas, sino también para quienes trabajamos colectivamente en la construcción de propuestas teóricas novedosas. Más lento, colombiano. No, pero los chilenos peor. Voy a... Prometo hablar más despacio. A ver. Muy bien. Voy a agregar 5 minutos a mi ponencia entonces. Muy bien. El concepto con el cual habría que comenzar es con el de desigualdad, ¿no? Y creo que ya lo hemos mencionado aquí, el concepto que manejamos es un concepto relacional, entendido como la distancia de posiciones que ocupan personas o grupos de personas en el contexto de un acceso jerárquicamente ordenado a bienes sociales relevantes, como pueden ser recursos naturales o rentas, ganancias, derechos, a recursos de poder como participación política, instituciones públicas, información, etc. Los mecanismos productores de desigualdad, como se han desarrollado al interior de la red, son, siguiendo a Terborn, 4. Es una sistematización muy elemental, pero me permite abordar los 6 textos de manera más integral. La explotación, es cuando A es explotado por B. La jerarquización, A es tratado como inferior por B. Eso puede ser causado por muchas razones, pero por ejemplo, por discriminación racial. Distanciamiento, A se retrasa en sus avances educativos o en su carrera profesional frente a un B. Y exclusión, A no tiene acceso a bienes sociales relevantes y a recursos de poder comparado con B. Esa es como una estructura muy sencilla, muy elemental, que nos permite abordar distintas situaciones de desigualdad. En este sentido, solamente para tomar el caso de la exclusión, que es el caso que me parece que más se ve reflejado en los textos de los doctorantes, es definida como un mecanismo de producción de desigualdades. Es decir, como un proceso que aumenta la distancia de posiciones entre los individuos o grupos al limitar el acceso a bienes sociales relevantes y a recursos de poder. Otro concepto fundamental en varios de los estudios de los doctorantes es el de la discriminación, definido en el derecho internacional como toda diferencia de trato, es decir, restricciones, exclusiones, otra vez el concepto, o preferencias, cuando esas preferencias, esas exclusiones o restricciones sean por motivos ilegítimos. Es decir, esa ilegitimidad se juzga a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Tanto, no solo en el reconocimiento de esos derechos, que en eso se ha avanzado mucho, sino en el goce y en el ejercicio en condiciones de igualdad, que es el foco de 2 de los trabajos. Entonces entendemos la discriminación en una relación muy fuerte con la desigualdad y con la exclusión. Entonces la exclusión es una forma de discriminación y potencialmente puede aumentar la desigualdad entre excluidos e incluidos. Entonces lo que encontramos es un link entre desigualdad, discriminación y exclusión, que forma una especie de círculo vicioso en el que la discriminación y la desigualdad son a la vez causa y efecto, una de la otra, y actúan de manera recíproca a manera de secuencia repetitiva que no tiene principio y final aparentes y mantiene un problema social continuo como la exclusión social. Eso me permite abordar, digamos, esto es una cosa muy sencilla, muy elemental, pero permite hacer un abordaje más sistemático de los 6 trabajos. Entonces, si uno analiza los mecanismos de desigualdad en los cuales están enfocados estos 6 trabajos, uno podría decir que el trabajo de Víctor se encaja digamos, hay una preocupación por la exclusión educativa. El de María José por un distanciamiento entre migrantes en situación regular e irregular, por eso no uso ilegales o legales, sino en una situación de regularidad o irregularidad. Enio, la exclusión a derechos políticos, eso es más claro. El de Laura, hay una mezcla entre explotación y exclusión por obstáculos en la inserción laboral. El trabajo de Pablo es claramente el mecanismo de jerarquización por racialización. El de Cristian es más bien distanciamiento por distribución familiar de remesas en sociedades de origen, y el de Nuria también, pero en este caso por distribución clientelar. Bien. Lo que voy a intentar a continuación es hacer una propuesta de cómo se podrían interpretar estos 6 trabajos a partir de 3 niveles de análisis. Uno global, uno interestatal y un tercer nivel intraestatal. Entonces, bajo el primer nivel
lo que encontramos es, todos estos 6 trabajos hablan de flujos de trabajadores migratorios. No estamos hablando de refugiados, no estamos hablando de casos de migración por persecución política. No, los 6 casos son sobre, esencialmente, trabajadores migratorios. En ese marco, digamos, si estamos analizando este caso concreto, trabajadores migratorios y no refugiados, por ejemplo, los colombianos en Ecuador o los esclavos traídos del África a América, el contexto global es el del capitalismo global, que define los flujos de trabajadores migratorios de países en crisis o estancamiento económico hacia países con mayor dinamismo económico. Y entonces quiero llamar la atención a un punto aquí. No estoy hablando de migración de países subdesarrollados a países más desarrollados, ¿no? Esas dos concepciones me parecen muy complejas. Lo que quiero llamar la atención aquí es que esto permite identificar una situación cíclica del capitalismo global que entra permanentemente en periodos de crisis, tanto en el norte como en el sur, que es lo que analizan 2 de los trabajos que están aquí. Sí, eso suena muy así, duro. Bueno, voy a mantener mi distancia también. A este nivel, lo que encontramos es, o lo que se define a ese nivel es la dirección del flujo y la intensidad del flujo. Entonces podemos encontrar, en los 6 casos, podemos encontrar flujos de trabajadores migratorios sur-norte, por ejemplo, el caso de México-Estados Unidos, como también podemos encontrar de norte-sur, por ejemplo, de Estados Unidos a México, que es la migración de binacionales, ¿no? Personas que tienen la doble nacionalidad, que retornan a México, o también la de españoles en Ecuador o la de portugueses en Brasil. Como hay ejemplos también de migración sur-sur, como los bolivianos o peruanos en Argentina, pero también hay muchos ejemplos en América Latina, como los nicaragüenses en Costa Rica o los haitianos en República Dominicana. Entonces, a ese nivel de abstracción global, lo que encontramos es dirección y la intensidad del flujo. Dependiendo de qué tan grave sea la crisis, mayor número de personas sale, y dependiendo de quién está en crisis, se establece la dirección del flujo. A un segundo nivel de análisis están los regímenes migratorios interestatales. Entonces aquí también llamo la atención sobre un punto, y es que no estoy hablando de régimen de migración internacional, sino de régimen de migración interestatales, y esencialmente entre países de origen, tránsito y destino. ¿Por qué? Porque no hay un régimen internacional migratorio. No hay un tratado internacional que establezca los derechos que se deben proteger frente a los trabajadores migratorios. Hay algunos avances en materia de derecho interamericano, pero no hay nada más que eso. Entonces, tomando un poco, y en esto juro que no había hablado con Chevy sobre el tema, pero realmente esta clasificación me parece que va muy en la línea de lo que ya estaba proponiendo, y es dividir esos regímenes migratorios interestatales entre aquellos que están securitizados y aquellos que son abiertos o semiabiertos. Y ahí en los abiertos incluiría el caso argentino, mientras que en los securitizados estaría por antiterror, por antidrogas y por antimigrantes Estados Unidos, igual antidrogas México, y antimigrantes, pues por ejemplo el caso de los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y los países del norte de África para impedir el tránsito o la llegada de migrantes del subsahara. Mientras que encontramos también regímenes abiertos o semiabiertos, que se están dando básicamente en América Latina, por ejemplo el caso de la ciudadanía universal en Ecuador, o la ciudadanía regional. Ese es más el caso de la Unión Europea o de Mercosur o de la Comunidad Andina, donde se crea una ciudadanía regional comunitaria que permite facilita y reconoce ciertos derechos para los miembros de estos países, o basado en derechos humanos, que ese ha sido uno de los enfoques más influyentes en las reformas migratorias de la última década en América Latina. ¿Qué se define a este nivel? A este nivel se define el destino y la distancia a recorrer, básicamente, porque digamos, en principio uno podría pensar que los migrantes en situaciones, en países en crisis, tienden a moverse a los países más cercanos, a los países limítrofes. Ese es el caso de los colombianos en Venezuela. Siempre y cuando sean regímenes relativamente abiertos. Cuando eso no opera, cuando hay regímenes más cerrados, la migración, el migrante tiene que escoger otras alternativas. Entonces ahí lo que podemos encontrar son 2 divisiones. Una,
la migración limítrofe o la migración de ultramar. Entonces estas dos divisiones me permiten establecer características que se perciben en los trabajos de los 6 doctorantes que quiero presentar. ¿Perdón? Perdón, estoy hablando de 6 siempre. El nivel intraestatal, ese es el tercer nivel, que es el de las políticas y las leyes migratorias nacionales. A ese nivel, lo que se define es el estatus de la persona, la posición en la sociedad. Y de ahí, a partir de ese nivel es donde uno puede empezar a ver las desigualdades locales y compararlas transnacionalmente, ¿no? Obviamente, bueno, es evidente, eso dependiendo del tipo de ley migratoria se puede generar una situación regular para el individuo. Entonces es el caso de los europeos que van a otro país europeo, están en una situación privilegiada porque tienen los mismos derechos que los nacionales. Pero también pueden sufrir discriminación o exclusión social por categorías de raza, género, etc. Y los de situación irregular, estas personas se encuentran en una situación o bien de negación o de obstáculo frente al acceso a derechos o el goce de derechos políticos y derechos sociales. Ya en este nivel entonces aplican formas de estratificación social local en el acceso a esos bienes sociales relevantes y recursos de poder en torno a categorías raciales, étnicas, de género y edad, etc. ¿Cómo? No, porque quiere llegar a los puntos interesantes de la si uno analiza esto, digamos, tomando esta estructura, si estamos dispersos, caray, puede uno identificar dos tipos de migración. Los trabajos de Víctor, de María José, de Enia, de Laura, de Pablo, trabajan esencialmente migraciones limítrofes, mientras que los de Cristian y de Nuria trabajan casos de migración ultramar. La dirección de los flujos es sur-norte en el caso de Víctor y de María José. El de Enio más bien sur-sur y norte-sur, como lo interpreto, aunque no exclusivamente. Laura sur-sur, Laura y Pablo, perdón, y Cristian y Nuria sur-norte. Y ahí están los mecanismos de desigualdad que había identificado previamente, sobre lo cual no voy a entrar más en detalle. Ahora, lo que quiero hacer a continuación es integrar los 7 papers. Y quiero empezar por el de Víctor, que me permite introducir el problema de las estratificaciones sociales locales, que es de lo que estoy hablando en este momento. Para eso él utiliza a Bourdieu y el concepto de estrategias de reproducción social, que entendemos, cada clase social lucha por mantener su estatus o ascender en la posición social. Lo que él destaca ahí es el concepto de raza como marcador de clase en los Estados Unidos, que tiene además un reflejo en el sistema educativo, y él habla de inclusión segregada, que era un poco lo que estábamos escuchando anoche en la ponencia de anoche. Las respuestas que él ofrece, que da a luz, es la agencia del migrante y la organización colectiva, que propende por un cambio social, que era un poco otra vez lo que tú estabas mencionando, y en este caso concreto, pues era el caso de los Dreamers, ¿no? Los que buscan la adopción de la Dream Act en Estados Unidos. El punto ciego que tiene este texto es el concepto de desigualdades generacionales, porque lo que no encuentro ahí es la pregunta de qué significa un mayor acceso a las universidades para las familias mixtas, cuando los chicos pueden adquirir la ciudadanía. Y ese punto ciego lo encuentra más o menos resuelto en el texto de María José, que tiene un trabajo muy cercano, pero en el caso no de California, sino el de Arizona, que tiene también una lógica legal muy compleja que por cuestión de tiempo no voy a entrar, pero básicamente lo que sí muestra ella también es la politización de derechos migratorios y la estratificación por el estatus de ciudadanía. Lo que muestra es el ejemplo de las familias mixtas, o sea, aquellas que tienen un estatus legal, bueno, ella lo puede explicar con más calma, pero hay un miembro de la familia que está en una situación irregular y los otros en una situación regular. La pregunta es muy relevante y muy interesante, es ¿qué pasa con las desigualdades al interior de las familias? Lo que ella ha encontrado es que esas demandas de ciudadanía en pro de la Dream Act realmente eran demandas contra la inclusión segregada en el acceso a derechos sociales, sobre todo en educación. Pero también se cuestiona y se formula la pregunta sobre las desigualdades generacionales. O sea, esa ley, la Dream Act,
favorece a los niños y a los jóvenes, y qué de aquellos de los papás. ¿Qué pasa con los papás que no están regularizados? Lo que me lleva a un punto ciego, que es la inclusión extraterritorial de los mexicanos. Entonces, no corresponde a no es su obligación estudiar eso, pero me permite hacer el nexo con el trabajo de Ennio. Porque lo que muestra Ennio es que los mexicanos en el exterior, de las personas de las que estamos hablando en estos dos casos previos, han accedido a derechos extraterritoriales. Pero si eso tiene un fuerte contraste con la situación de los extranjeros en México, desde una perspectiva comparativa. Y entonces él hace un maravilloso análisis de los distintos avances que se han hecho en materia de protección de los derechos de los inmigrantes en distintos países. Y el argumento de él es que las posiciones vulnerables de los extranjeros en México tienen más relación, y aquí lo estoy citando, con el patriotismo que con un sentido de nacionalismo político excluyente. Y el argumento es interesante y vale la pena discutirlo tal vez en los debates. Y además, entonces avanza un poco más en la cuestión y problematiza además los obstáculos legales y constitucionales. Entonces, lo que nos permite entrar en una perspectiva institucional del problema. Y eso es el foco de análisis de Laura. Digamos, ella también adopta una preocupación general sobre el concepto de Estado-Nación, que según ella hace nacer a la inmigración internacional como fenómeno social. Y lo que se pregunta a ella es por el impacto de una misma política, que es una política estatal, o legislación estatal, de distribución de bienes sociales relevantes, aplicada a migrantes en dos contextos sociales diferentes, que son Jujuy y Buenos Aires. Ya por tiempo creo que tengo que pasar más rápido, pero lo que hace ¿ah? Sigue. Yo cuento que tengo 20 minutos ya. Una cosa bellísima que ella dice, y relevante también muy por lo que estamos discutiendo aquí, es que las desigualdades que se encuentran al origen de las migraciones están vinculadas de modo interdependiente con las políticas migratorias y estas con el tipo de inserción laboral que obtendrán los migrantes. Entonces, si ella logra demostrar efectivamente esto, sería una contribución valiosísima. Ahora, los problemas de implementación por transformación lenta. ¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí es que la ley es maravillosa, pero hay problemas de implementación, que era lo que ya habías mencionado tú, Xavi, por la transformación lenta de procesos estigmatizantes y por las inercias institucionales que dificultan la efectiva atenuación de las desigualdades. Es decir, que los funcionarios públicos todavía no se han enterado que la ley cambió. Es un poco como lo interpreto yo, pero obviamente tú lo puedes. Aquí lo que me parece maravilloso es que Pablo profundiza en ese punto particular. Entonces, él ya se sale de esa perspectiva institucional y lo que hace es analizar respuestas individuales y familiares. Entonces, las trayectorias de incorporación de los migrantes, con un enfoque más centrado en los proyectos migratorios de los migrantes. Y ahí él presenta tres enfoques: el de asimilación segmentada, y él adopta la perspectiva preferencial de Bonilla y de Grossfogel sobre la racialización de las relaciones de clase, y eso es lo que le permite a él hacer una entrada teórica para analizar el caso de los bolivianos en Argentina. Lo que me falta de todo esto, para cerrar el círculo, es qué pasa cuando hay cambios, qué pasa con los proyectos migratorios cuando hay situaciones de crisis. Y ese es el foco de estudio de Cristian y de Nuria. Y a mí me parece interesante, lo que quería era un poco comparar los dos trabajos, porque son bastante interesantes para verlos así en esa perspectiva comparativa. Yo diría, esto es una interpretación personal y puede que me equivoque, pero creo que el enfoque de Nuria es más bien una relación de inmigración rural-rural, mientras que el de Cristian está más en lo urbano-urbano. El tipo de migración es regular, contratada y circular, en el caso de Nuria, y en el caso de Cristian es o sea, irregular también, digamos, pero yo diría que también lo irregular juega un papel importante ahí. El impacto local de esa crisis en España es el cierre o la reducción del programa de trabajo, y en el caso de Cristian, la migración de retorno y una serie de fenómenos que se están dando con la migración ecuatoriana en España. Y finalmente, el punto central de ellos para hablar de desigualdad en todos estos fenómenos es el de la distribución de los recursos de la migración, ¿no? Y ahí entonces voy al tema de los flujos. Las remesas como flujos, lo que nos permite entender es
un poco tratando de interpretar y mezclar un poco las dos versiones de ellos, las dos visiones de ellos, es mi pequeño esfuerzo para entender eso. Era, digamos, un poco el esfuerzo de Nuria de ver la esfera reproductiva y la esfera productiva. La esfera reproductiva como el país de origen y la esfera productiva como el país de destino, y cómo eso está separado, ¿no? Y está separado internacionalmente. Y eso hace que se generen desigualdades interdependientes, ¿ya? A ambos lados, ¿no? Tanto por el flujo de mano de obra de personas, como por el flujo de recursos. Y eso me permite llegar a la última parte, que es juntar todas esas cosas y decir, bueno, básicamente cómo se pueden ver articuladamente estos trabajos. Bueno, los mecanismos ya los expliqué. Faltaba decir que desde la perspectiva institucional uno puede detectar muchas preocupaciones por las políticas y por las legislaciones que están involucradas en estos fenómenos. Pero también quería aquí, para finalizar, mostrar dos elementos importantes para hablar de desigualdades interdependientes. Uno es la estrategia de movilidad de los migrantes y dos, las unidades relacionales en cada uno de los casos. Lo que yo veo en los tres primeros textos es que hay una politización de los migrantes para el acceso a derechos sociales como estrategia de movilidad, y las unidades relacionales que nos permiten entender esto desde una perspectiva transnacional, interdependiente, es el de los regímenes migratorios securitizados. En el de Laura y el de Pablo, lo que puede uno encontrar como estrategias de movilidad es el acceso a la información, el acceso al mercado de trabajo, el acceso a derechos y la toma de decisiones colectiva. Y como unidad relacional, también los regímenes migratorios regionalizados, en este caso es Mercosur, pero también se pueden involucrar otros mecanismos de integración. Y el de Cristian y Nuria, las remesas, indudablemente, como estrategia de movilidad, y las unidades relacionales, aquí sí tenemos varias, muy interesantes. Los flujos de remesas, la crisis de la Unión Europea y de los Estados Unidos desde el 2008, la devaluación del euro y del dólar, que fue una cosa que hablamos con Cristian ayer, cómo eso tiene un impacto, y la migración de retorno y las cadenas de cuidado. Eso era todo, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que esto ha sido realmente un esfuerzo por parte tuya de articular, y nos da nuevamente muchos incentivos para la discusión. Pasaría ahora a Sara María Lara, aquí. Bueno, primero que nada quería agradecer mucho la invitación que nos hicieron Lorenza Villalever y Marianne, ¿verdad?, para participar en este interesantísimo experimento o proyecto, ¿no?, de Desigualdades Net, que se materializa en este curso de verano. Realmente es un honor para el Instituto ser la sede en esta ocasión de este proyecto, y a nosotros como investigadores de estar participando con un grupo tan amplio de estudiantes, investigadores de otros lugares. Bueno, creo que el ejercicio de hacer algún comentario relacionado con este tema de desigualdades no fue muy sencillo, porque, bueno, tenemos poco tiempo, no se trata de hacer una ponencia en sí, sino de dar algunas reflexiones que salen un poco después de la lectura de los ensayos que presentaron los jóvenes que están participando en este proyecto. Y yo quisiera hacer alusión a algunos procesos que tienen que ver con este tema de la migración, la ciudadanía y las desigualdades, porque yo pienso que hablar de migración nos remite indudablemente a desigualdades, ¿sí? Desigualdades regionales, desigualdades nacionales, pero también a desequilibrios económicos, sociales o culturales. Pero yo creo que lo importante a tener en cuenta es que esas desigualdades no son producto del azar ni de diferencias naturales, sino que son desigualdades producidas y reproducidas históricamente, y que guardan, de hecho, la memoria de procesos de colonización, de esclavitud, de despojos,
que contribuyeron a ser interdependientes economías y sociedades situadas en distintos continentes, pero que hoy en día, con los procesos de globalización, se encuentran actualizados en el marco de la globalización. Entonces, me parece que lo que hace la migración es poner justamente en relación estos espacios desiguales. No obstante, también me parece importante señalarlo, no se trata de movimientos caóticos o erráticos que van y vienen en todas direcciones. Precisamente esa memoria, ¿no?, de procesos históricos es lo que articula una organización estable en sistemas o campos migratorios y que se expresa en la articulación entre la movilidad de los individuos, de los hombres, y la estructura o una estructura económica mundial dominada por grandes capitales y ligada a la concentración de poderes. Y eso es lo que ha dado lugar a una cartografía que muestra las profundas desigualdades planetarias. Es una cartografía integrada por espacios jerarquizados, unos espacios donde se concentran los capitales, el poder, los recursos, las riquezas, y que se proyectan en el imaginario como el dorado para aquellos otros que viven en espacios donde al revés se acumulan pobrezas, carencias y vulnerabilidades. Estas desigualdades regionales en realidad crean una línea divisoria entre espacios que, aún estando situados en el propio sur, se constituyen en un norte para aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y pobreza. Y es, por ejemplo, el caso o los casos de las migraciones limítrofes en el cono sur. ¿Sí? Es decir, me parece muy importante que cuando hablamos de esta cartografía que divide hoy en día al planeta entre un norte donde se acumulan las riquezas, los capitales, y un sur desprovisto de recursos y de oportunidades, no pensemos solamente en Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, como lugares, ¿no?, que atraen a los migrantes por esto, sino que pensemos también en que ese norte está dentro también del sur, ¿no? Y creo que los trabajos que nos han presentado, los ensayos que nos han presentado ustedes, dan cuenta precisamente de esa problemática, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la periferia de las ciudades de San Salvador, Jujuy, o de Córdoba, en Argentina, que atraen a los bolivianos, ¿no? Pero también y que nos relata, o que nos lo plantean los ensayos de Laura Cristina y de Pablo Sebastián, pero también son líneas divisorias que provocan, que dan lugar a redes sociales para permitir el traspaso de esas fronteras, ¿no? Muchas de estas movilizaciones son históricas, ¿no? Son históricas, como las migraciones de peruanos en Argentina, simplemente en la zona mapuche, como también lo podríamos encontrar nosotros en México, en la frontera sur y también en la frontera norte, ¿no? Cuando vemos a los guatemaltecos en Chiapas, pues simplemente son movimientos de población maya que históricamente se movilizaba en esta región, pero que hoy en día se convierten en fronteras que dividen un norte y un sur, ¿no? Desafortunadamente para los guatemaltecos, Chiapas, que es una región pobre de México, se convierte en su norte, ¿no? Llegar a Tapachula para una mujer indígena guatemalteca se convierte en su dorado. Y eso creo que es muy importante de retener, ¿no? No solamente pensar las migraciones en este contexto planetario del norte pensado como Europa,
Estados Unidos, Canadá y demás, sino cómo también hay regionalmente estas disparidades sociales que explican varios de los ejemplos que están presentándose en los ensayos y que son muy reveladores de esta situación. También habría que añadir, aunque eso no está planteado en los proyectos de estos ensayos, como al interior también de cada país hay su norte y hay su sur, ¿no? Como para los pobladores de Jujuy y de Salta y de Tucumán, Buenos Aires o la Pampa, donde se está produciendo manzanas y peras para exportación, se convierte también en su norte, en un norte que está en el sur, ¿no? En un norte que está en la Pampa argentina. Bueno, estas desigualdades han dado lugar a una nueva división internacional del trabajo y han creado cadenas globales de trabajadores que se dirigen a espacios privilegiados. Yo creo que sí se trata de cadenas globales de trabajadores y de trabajadoras que van, por ejemplo, a atender trabajos de cuidados, pero también que van cadenas de trabajadores agrícolas, como las que nos describen los trabajos de Cristian en el País Vasco, ¿no? De ecuatorianos para trabajar en la agricultura, o de colombianos también de las que nos habla Nuria, para trabajar en Cataluña, y que ahí estoy de acuerdo con lo que decía Elizabeth Yellin. Desafortunadamente no se rescata la dimensión de género, pero que es sumamente importante, ¿no? Para dar cuenta de cómo estas cadenas son selectivas, ¿no? Son selectivas por género, son selectivas por nacionalidad, por grupo étnico, y resultan importantes. Bueno, también quisiera mencionar que me parece interesante en los trabajos, en los ensayos que leímos, que esas líneas divisorias entre regiones con desigualdades económicas regionales también muestran inequidades sociales y culturales que dan lugar a una distribución asimétrica de los recursos y de las oportunidades a las que aspiran los individuos. Y en este sentido son sinónimos de asimetrías que se acumulan y que dan lugar a posicionamientos sociales de desplazamiento, de racialización y de minorización de los migrantes. En efecto, convierte a los bolivianos, independientemente del lugar de donde vengan, en bolitas, ¿no? Convierte a los mexicanos, independientemente del lugar donde vengan, en oaxacos, ¿no? Cuando están en California trabajando en la agricultura. Son formas de etnizar o de racializar, de minorizar a la población, ¿no? Y esto me parece muy importante de rescatarlo. Hacen una selectividad de los migrantes. Bueno, y estas desigualdades regionales también son fuente de inequidades que dan lugar a una espiral de precariedades, en donde las desigualdades étnicas o raciales, de género o generacionales, se suman a la condición migrante. A la condición migrante como una fuente adicional de vulnerabilidad que va a etiquetar a los individuos como indocumentados, ilegales, cuando no es a convertirlos en criminales, y que genera en realidad una escala de condición ciudadana, una escala de ciudadanías, ¿no? Aquel que tiene la ciudadanía de inmigrante, aquel que tiene la condición de inmigrado, aquel que tiene una FM2 aquí en México, o solamente una FM3, etcétera, etcétera, o solamente una visa para ingresar, ¿no? Entonces son fuente también de vulnerabilidad esta condición, y en realidad esta fuente de vulnerabilidad está producida por las políticas migratorias que crean un juego de aperturas y de oclusiones
para la entrada o la limitación a la entrada de ciertos sectores, ¿no? Se abren las puertas, por ejemplo, para ciertos migrantes deseados, a los cuales sí se les otorga el estatus de inmigrante, por ejemplo, lo vemos muy claramente en Estados Unidos, pero también lo vemos en Canadá con una política migratoria que crea aperturas para cierto tipo de migrantes y entreabre las puertas a través de programas de trabajadores temporales como es el de la Unión de Pajes, ¿no? de pajeros, en Cataluña, o la contratación en origen, o los contratos OMI en Francia, o los trabajadores del PETAT en México, o los proyectos de trabajadores no calificados, que entreabren las puertas para un migrante que interesa que entre como trabajador, pero que no interesa que se vuelva ciudadano. Y entonces, esta situación se suma a otras inequidades y crea una espiral de precariedades para este tipo de trabajadores. Bueno, quisiera concluir nada más con una reflexión en la que me parece importante también señalar que gran parte de este tipo de migraciones no son una elección, ¿sí? No es un choix, no es que se da en un abanico de oportunidades. Muy seguido, o la mayor parte de las veces, es prácticamente la única oportunidad, la única posibilidad que tienen los trabajadores, las trabajadoras, las personas más bien, de convertirse en trabajadores o en trabajadoras. No por nada, por ejemplo, estos contratos de trabajadores temporales van hacia lugares muy pobres de Marruecos, de México, de Guatemala, a buscar mano de obra para trabajar en la agricultura, en el turismo, en los servicios, etcétera. Y porque en estos lugares de donde sale la gente no hay más oportunidades de trabajo. En ese sentido, no es una elección, yo digo que no es una elección, pero creo que es muy importante no perder de vista que también hay una capacidad de actoría de estos. No son tampoco objetos que se mueven por la voluntad de las grandes movimientos económicos o de los capitales, etcétera. Existen proyectos migratorios, existen estrategias migratorias, y creo que gran parte también de los trabajos que se presentan, de los ensayos, dan cuenta de cómo se construyen estos proyectos. También quisiera mencionar, en efecto, el trabajo de Ennio, que me pareció muy interesante porque nos muestra esa línea, se trata de una línea divisoria muy frágil que puede trazarse entre la condición de ciudadano, con todas estas vulnerabilidades que puede tener, y la de ser extranjero. Pues ahí terminaría mi comentario. Gracias. Bueno, muchas gracias, y ahora concluiríamos este bloque con los comentarios de Marta Judith Sánchez. Gracias. Bueno, pues ya casi buenas tardes. Sí, quiero agradecer la invitación, y afortunadamente soy la última porque ya Manuel se metió en detalle a los trabajos, y yo en realidad cuando leí los trabajos, lo que yo sentía que podía aportar está muy en tono con lo que decía Elizabeth Yelin al inicio, que más que hablar de etnicidad en todos los trabajos estamos hablando sobre nacionalidades, ¿sí? Entonces, dado que por varios años me he dedicado al estudio de la población migrante indígena, entonces quería más bien hablar sobre cómo se ha trabajado esto en México, ¿sí? Y que
esto como esta creciente movilidad de las poblaciones indígenas va creando situaciones de creciente desigualdad. Aunque lo que yo voy a mencionar está referido para México, tiene mucho que ver con lo que pasa con muchas de las poblaciones que ustedes están estudiando, ¿sí? Entonces, aunque estén tematizados como colombianos o bolivianos o no sé qué, mexicanos en Estados Unidos, hay otro nivel que se podría trabajar y por ello es que me atreví a hacer este recorrido que aunque no me lo pidieron, sí, yo pienso que sería bastante útil para lo que están haciendo, ¿sí? Bueno. Entonces, voy a hacer muy esquemática, muy general por el tiempo, pero bueno, espero sea de utilidad para todos los trabajos. Empiezo diciendo que como en muchos otros temas que han abordado las ciencias sociales, el estudio de la migración de la población indígena aparece tardíamente en las preocupaciones científicas. Ello no solo obedece a la inserción tardía de estas poblaciones en los crecientes flujos migratorios. Esto pasa en todos los países latinoamericanos, la migración indígena es posterior a la mestiza, sino también por las conceptualizaciones que se tiene sobre el fenómeno migratorio, al menos como se ha trabajado aquí en México, yo ahorita lo puntualizo, y la conceptualización que se tiene sobre estas poblaciones. Sobre la conceptualización del fenómeno migratorio, tenemos que a lo largo del siglo XX, fue estudiado principalmente como uno en el que participaban crecientemente varones, posteriormente familias, y sin ninguna inclusión de otras dimensiones tales como el género y la etnicidad. Eran varones mestizos que propiciaban la movilidad de otros, parientes, paisanos y eventualmente mujeres y su grupo familiar. Recién a inicios de la década de los 90 del siglo anterior, se incorpora la dimensión de género, pero no es sino hasta inicios del siglo XXI que se incorpora la dimensión de la etnicidad. Se habla así de la cuádruple, en ese momento no se hablaba de interseccionalidad, sino de la cuádruple discriminación que sufren las mujeres migrantes indígenas por su condición de clase, de género, de etnicidad y por la vulnerabilidad que les confiere su condición de migrantes. En cuanto a la conceptualización sobre dichas poblaciones, tenemos que, como lo señalan algunas académicas como Bretel y Simons, el estudio de la población indígena ha sido uno de los temas nodales de la antropología, disciplina que tardíamente incluye en sus reflexiones el tema de la migración, al tener una visión más enraizada de la cultura y de sus poblaciones. Ello sucede en México aun cuando Manuel Gamio, antropólogo mexicano, publicó muy tempranamente un estudio sobre la migración de mexicanos en Estados Unidos, migración mexicana, no indígena, mexicana en general. Sin embargo, este estudio no tiene la resonancia en la disciplina hasta muy recientemente. Es en la sociología en donde se inicia el estudio de la migración debido al interés por conocer las formas de inserción de los migrantes en sus nuevos entornos. Los estudios de la movilidad de la población indígena y de las mujeres indígenas y lo que nos han aportado para el entendimiento de la desigualdad. Actualmente contamos con una creciente e importante literatura que nos permite entender las múltiples migraciones en las que la población indígena ha participado. De una revisión que se hizo hace años y se ha estado actualizando, he encontrado alrededor de 901 publicaciones de migración indígena mexicana, y de esas 114 son sobre mujeres indígenas migrantes. De manera general, dichas publicaciones nos permiten entender los diversos procesos de movilidad en las que estas poblaciones han participado y sus impactos en la vida de los sujetos, familias, comunidades, países y la manera en que se van redefiniendo los contornos de la desigualdad. Como contexto señalaré brevemente que a partir de la segunda mitad del siglo XX, las poblaciones indígenas asentadas principalmente en el campo vivieron cambios notables en su forma de vida y reproducción. Si bien los grupos familiares eran pluriactivos, la actividad agrícola era la actividad principal que se complementaba con los ingresos generados de una serie de otras actividades tales como la elaboración y venta de artesanías y el trabajo temporal en diferentes lugares, entre otras actividades. Para fines de este siglo, una parte importante de los pobladores del campo han transitado de manera temporal y permanente a diferentes destinos nacionales e internacionales, y aquellos que viven en el campo ya no basan su reproducción principalmente en las actividades agrícolas, sino en los ingresos generados por varios de sus miembros que han migrado en el país o a Estados Unidos o a Canadá.
En ese proceso hay una creciente vulnerabilidad de esas poblaciones, pero también observamos un aprendizaje y apropiación de diferentes recursos y territorios. Aunque el proceso es muy complejo, haré una síntesis muy apretada y muy elemental sobre las diferentes movilidades en las que han participado estos pobladores y sus crecientes procesos de vulnerabilidad. Voy a dividirlo de la manera más esquemática en migraciones internas temporales, luego permanente nacional, internacional temporal e internacional definitiva. Y luego veré cómo confluyen todas estas migraciones. Las migraciones internas temporales, que son las primeras, son los varones que salen y conforme se va consolidando el flujo, salen mujeres y familias. Pero los ingresos que se generan complementan las actividades agrícolas y la reproducción de la vida material y simbólica en el territorio de origen. El segundo momento, una migración permanente nacional, es que si bien los varones fueron los pioneros en las salidas, posteriormente las familias enteras se asientan en los nuevos lugares. Para las poblaciones indígenas, esas salidas representaron un primer momento de ruptura de las fronteras étnicas. Se insertan en lugares en donde el idioma, cultura y horizonte de vida son diferentes a los de sus lugares de origen. Se convive de manera cotidiana y permanente con los otros, los no indígenas. Los marcadores de la otredad cobran relevancia en el día a día, por lo que se viven situaciones de creciente estigmatización e inferiorización y mayor vulnerabilidad para la obtención de recursos que permitan el mantenimiento y reproducción en el nuevo entorno. En el otro tipo, migración internacional temporal, esta puede ser en el marco de programas, tal como fue el programa Bracero y actualmente el programa Petate con Canadá o las visas H2 con Estados Unidos, o era también una migración indocumentada circular que con el reforzamiento de la frontera con Estados Unidos se rompió con esta circularidad para los que no tienen documentos. Al igual que en los casos anteriores, son principalmente los varones quienes salieron y posteriormente se incorporan las mujeres. En el caso de las migraciones enmarcadas en programas, ello representa una limitación en los derechos y en la libertad de poder elegir el lugar de trabajo y una restricción a la movilidad. Hay que cumplir el contrato en el lugar asignado. En el caso de la migración indocumentada, esta está marcada por una falta de derechos y reconocimientos a la labor realizada, ya que se carece de la autorización para estar en el país en donde se trabaja. Finalmente, la migración internacional definitiva principalmente es a Estados Unidos y de manera muy incipiente en Canadá. Primero los varones y en el caso de Estados Unidos, después llegan las mujeres y familias. Se crean comunidades transnacionales, multilocales, familias mixtas. El rompimiento de fronteras étnicas y nacionales tiene un mayor impacto, ya que habrá que hacer la vida en el nuevo medio, la lengua, cultura, costumbres y horizonte de vida es diferente del lugar de arribo. Se reproduce la cultura en el nuevo entorno. La situación de indocumentación de algunos de los miembros de la familia o de la familia entera lleva a situaciones de creciente vulnerabilidad, precariedad en los empleos, falta de derechos al carecer de documentos o del estatus de ciudadanía. Se crean situaciones de tensión con la pertenencia a la comunidad de origen, dada la creciente imposibilidad de regresar a refrendar la adscripción comunitaria. Tenemos así que al finalizar el siglo XX y en lo que va el siglo XXI, encontramos que la migración de las poblaciones indígenas va en aumento. Se encuentran en casi todo el territorio nacional y en numerosos estados de la Unión Americana. Participan en diferentes modalidades de migración. Un mayor número de miembros del grupo familiar migra o la familia entera. Se encuentran con una creciente imposibilidad de asentarse en algún lugar de manera más permanente. Se incrementan las razones para la salida, ya no solo son económicas, sino también las derivadas por los contextos de creciente violencia e inseguridad. Los ingresos de la migración dejaron de ser un recurso complementario para ser un ingreso fundamental. Se enfrentan a mercados de trabajo precarios, segmentados y con una creciente competencia. En el caso de la agricultura, los indígenas mexicanos son los que participan en el nuevo ciclo de reemplazo étnico. Son los que ahora están reemplazando a los varones mestizos en condiciones de mayor precariedad en el empleo. Llegan a entornos en donde la xenofobia y el racismo se han exacerbado y no tienen la posibilidad de poder ejercer sus derechos más elementales en ningún lugar. Varones y mujeres indígenas van transitando en nuevos territorios, aprendiendo y apropiándose de diferentes recursos
que les permiten una mayor movilidad en condiciones de menor costo, con redes más maduras, con un mayor capital social, con una creciente experiencia para la formación de organizaciones y asociaciones que les han ayudado a luchar por lograr mejores condiciones de vida y trabajo en sus nuevos destinos, pero con implicaciones diversas en su vida. Hay un incremento en las comunidades de origen de madres solteras y mujeres abandonadas, una creciente presión para las mujeres que se constituyen en cabezas de familia para generar los ingresos necesarios para el mantenimiento y reproducción de su grupo familiar y de su familia extensa. Son los responsables del cuidado de ancianos, representantes de los maridos en los cargos comunitarios, migrantes temporales en programas que les permiten generar ingresos adicionales. En el caso de la migración interna e internacional definitiva, ingresan a contextos que les permiten nuevas posibilidades, entre otros generar ingresos propios, y en la migración internacional se insertan en contextos en donde pueden denunciar situaciones de violencia doméstica. No obstante, viven una situación de creciente presión y estrés por los trabajos que tienen que realizar para complementar el ingreso familiar, sin dejar de cumplir los roles genéricos asignados y con una imposibilidad de supervisar y educar a los hijos en entornos inseguros. Viven en situaciones de permanente inseguridad por la falta de documentación de cada uno de los integrantes del grupo familiar, pero principalmente son ellas, las mujeres indígenas, las que carecen de estos documentos. Finalmente, mujeres y varones indígenas mantienen sus pertenencias a sus comunidades en situaciones cada vez más complejas. No se pueden volver al pueblo a cumplir los cargos y servicios, pero con la crisis tampoco se consiguen los ingresos necesarios para enviar al mismo. Como migrantes, y en la gran mayoría de esta población, como migrantes indocumentados, carecen de los más elementales derechos y en situaciones de creciente vulnerabilidad. Gracias. Muchas gracias.